Ahí empezó. Bien. Ahí está, Olis. Bien, ya sé que tengo en proceso otras dos series de otros dos juegos. Olvidémonos del Slime Rancher. Pero quiero volver a jugar a este juego. Yo ya lo jugué por mi cuenta, me encantó, estar divertido, es re lindo. Así que nada, es mi canal, son mis videos, es mi tiempo y hago lo que quiero. Dice, acabas de hacer un largo viaje desde la ciudad hasta Catterwolf Way. Es un pequeño pueblecito alejado del ajetreo de la ciudad. Apenas recuerdas el pueblo, no te lo tomes mal, solo eres un bebé. Mamá siempre echaba de menos este lugar, o papá nunca me dijo lo que voy a decir esto. La abuelita se quedó cuando fuisteis, solo ahora entiendes por qué. Resulta que tenía un negocio. Vendía droga. No, mentira, digo, aquí estás, no tenía que haber un edificio por aquí. Un tipo grandote deambula torpemente por el terreno, tiene las manos bajadas y una mirada sonriente. Tú deberías estar aquí. Y ahora creo para que viniera. ¿Quién eres tú? Le voy a decir que mi abuela me mandó. Uy, Nain es tu abuelita. Debería haberlo sabido. Perdona si te he asustado. Me llamo Bonner. Yo era muy amigo de tu abuelita. Aunque ella prefería los gatos. Jaja. ¿Cómo te llamas? Deja que te vea bien. Bien, voy a hacer un poco distinto a como hice mi avatar la primera vez. Voy a hacer más parecido a mi avatar de acá. Yo calculo... No, lo tengo más como cortito. Sí, bueno, ninguno es como del todo así. Creo que lo voy a dejar así. Para rizar, no es exactamente. Lo voy a poner así. No, más celeste. Y yo soy media pálida. Sí, lo voy a dejar así. Yo creo que está bien. Le voy a poner el nombre completo. Porque incluso cuando juego por mí sola, a veces yo me refiero a la misma como Víctor. Como Víctor. Ay, pero mírate, tienes los mismos ojos que tu abuela. Nadie siempre me hablaba de ti, decía que hasta cuando eras un bebito le encantaba que fueras tan... Sibarita. Disfrutas comiendo tanto como cocinando. Tu actitud afable puede cambiar hasta los gatos más alborotados. O mariposa social. No soy muy social. No al punto dice que tiene facilidad para hacer entre la gente a gusto. Yo creo que me encanta cocinar, así que voy a ir por eso. Bueno, te dijo Nain en la carta porque querías que viniera para conseguir una cafetería gatuna. Ja, lo sabía. Yo te puedo ayudar a empezar. Lo primero, escoger un buen nombre. No tengo idea. Cafetería Miau, no. Algo que tenga que ver con... Creo que en mi otro gameplay le había puesto cafetería. Latte. Voy a buscar en internet. Quiero buscar nombres originales. Nombre cafetería para cafetería gatuna. Whiskers Coffee. El ronroneo. A ver. Miau miau, el ronroneo, ajá. El menino egipcio. Coronel Miau, no. A ver. Katy Café, Patmoso, Café Felino. Bueno, estos no son demasiado. Arena Legal. No tiene nada que ver. Le voy a poner Cappuccino, no me importa. Cappuccino. Se va a llamar así. Cappuccino. Muy gracioso el juego de palabras.
Si es que lo es, porque yo no lo sé. Desde que era pequeño nunca pillo los juegos de palabras. Samen. Oye el sonido característico de los maullidos de los gatos. 3 vueltas de pelo asoman la cabeza al otro lado de los árboles. Uy, son algunos de los muchos gatos callejeros que deambulan por Caterwall. Es la ocasión perfecta para que adoptes un gato. Si quieres una cafetería dura, necesitas gatos. Y sí, ahora mismo solo tienes un sitio para un gato. Ya amplificarás. Ampliarás la cafetería y sacarás a estos dos de la calle más adelante. Creo que esta vez, porque la otra vez empecé con el blanquito. Y yo creo que voy a ir por el negro, está cute. No te vamos a poner mal. Brian, te vas a llamar Mocha. ¿Te escribí así, Mocha? Bueno, no importa. Has adoptado un gato, se va a llamar Mocha. Ja, creo que se fía de ti, Teru. Tienes la misma mano de tu abuela para los gatos, te lo digo yo. Ya ves que la tormenta destruyó un poquito la cafetería. Por lo menos conseguí salvar algunos muebles. Bien, recibí algunos muebles de aspecto cutre. Ahora que me doy cuenta, estoy recibiendo los terrenos de la abuela literalmente. Aunque creo que necesitarás más sillas. Pásate por Decoración Groove en el pueblo para comprarlas. Muy bien, procuraré venir a verte más tarde. De momento, que tengas suerte convirtiendo este prado en una acogedora cafetería gratuita. Bueno, acá están los objetivos. Si quieren leerlo, pausenlo y listo. Total, yo ya sé jugar. Ya sé jugar. Bien. Hola, bonito. Hola, bonito. Bien. Tengo que construir. Así que... Sí, ya entendí todo esto. Bien. Yo empezaría bien sencillito, porque la primera vez que empecé era como todo muy enorme. Bien. Y de este lado voy a hacer como una cocinita. No tanto. Ay, ¿por qué me hace esto? Y si podría hacer así. Ay, pero no, ¿por qué empieza acá? Voy a salir del modo diseñar. A ver si ahora me deja. No, no quiero empezar desde ahí. Ya morí. Ahora sí. Ahora sí. Un pequeño espacio para la cocina. Bien. En la cocina vamos a poner esto. Obviamente una puerta para entrar porque si no medio difícil. Una mesa. Un par de sillas. Comida para el gato porque bueno, si no el gato se muere. Una alfombra ahí medio. Un arbustito acá para decorar y 2 ventanas. Eso es todo lo que podemos hacer hasta ahora. Así que vamos a... Acá está. Si ya entendí, no quiero más tutorial. Cuando vayamos avanzando con el juego van a ver que vienen distintos tipos de personas y cada persona nos paga con cosas distintas. Eso ya se los voy a ir explicando yo porque después viene alguien a explicarlo y como regalo. Generalmente el tipo de color del personaje es lo que te da acá. Y ya van a ir viendo cuáles son. Por ahora tenemos a los trotamundos que lo único que piden y casi siempre lo que piden es agua y nos pagan con tela. Hello. Hello, adorable cliente. ¿O quiere agua? Sí, tenemos mucho de eso. No creo que sea potable, pero espero que lo acepte igual. Al principio el juego es como re lento, así que quizás juegue un rato yo y después les vaya mostrando otras cosas. Pero a mí este juego me encanta. Yo creo que jugué como por una semana entera. Incluso cuando terminé, porque tiene historia dentro de todo, pero uno después puede seguir jugando. Tenía una cafetería enorme y nada, yo estaba súper feliz. Acá viene mi personaje favorito. Olis. Carlala. Buenas, madre mía, qué ilusión me hacía conocerte. Me llamo Carla Lala. Puedes llamarme Carla o Lala o las dos. Soy la dueña del emporio de mascotas aquí en el pueblo. Tenemos muchos artículos útiles para dueños de gatos, con comida para gatos o areneros. Ojalá tengas tiempo para venir a visitarnos.
Esto se lo dije y me respondió. No me respondió mal, pero me dijo que es algo que no se debería hacer. Le voy a decir que gracias. Peterloo, entiendo que esto quizás te sorprenda, pero en realidad soy una bruja. Para nada. De hecho, en Caterwall vivimos bastantes brujas jardineras. Seguro que las demás estarán encantadas también de venir al Cappuccino. Las brujas solemos pagar en delicioso néctar, o sea, pociones. Hay muchos tenderos en el mercado de alimentación que se pierdan por él y solo admiten pagos en néctar para sus recetas e ingredientes culinarios. Estamos en español de España, por si no se dieron cuenta. Si quieres abstener cappuccino de bebidas y alimentos nuevos, te aconsejo que anuncies a brujas para recibir algo de néctar y así, bueno, pagar, obviamente. Por mi parte, espero venir a cappuccino más a menudo y que podamos charlar un poco más. Of course. Sí, me piden cosas que por ahora no tenga, tipo literal solo ofrezco agua y cobro $100 el agua. Estamos en un momento difícil de la economía. Por ahora voy a jugar un rato hasta que venga algún otro personaje y voy a hacer como un speed play. Así que bueno, espero que les guste. Pásate cuando quieras por el emporio de mascotas. En realidad no tengo muchos más clientes. Y soy el único café, creo, acá que tiene gatos. Llega el ocaso y oyes un maullido entrecortado en el exterior. Cuando abres la puerta para ver si es un gato callejero, una oscura figura se precipita al interior del cappuccino. Un gato negro ancestral toma asiento en tu cafetería y te observa con sus enormes ojos amarillos. Hola. Buenos. No te he sorprendido al ser diminuto. Te pareces a tu abuela Nine. Me sorprende encontrar abierta tu cafetería. Estoy seguro de que eso será ahora tuya. Los gatos que han escogido este lugar como refugio tienen suaves las patas, llenas el estómago y bigotudos los bigotes. Esto me complace, ser diminuto. Tengo algo que quiero mostrarte. Sígueme si eres tan amable. Se toca. Sigues al gato oscuro a un claro escondido en lo más profundo del bosque. Allí encuentras lo que parece ser una especie de santuario antiguo. ¿Te das cuenta, ser diminuto? ¿Ves como Cappuccino y sus gatos suponen un deleite para los humanos de Caterwall? Por el bien de este santuario te ruego que sigas así. Llena de deleite sus corazoncitos y consigue que te ayuden a reconstruir este viejo santuario en toda su gloria. Hazlo, porfa. Pregunté, ¿qué es este santuario? Miau, jaja. Esta historia la contaré a su debido tiempo, ser diminuto curioso. Pero has de saber que es poderoso para cuidadores de gatos astutos, como tú, ser diminuto. Según se vaya reconstruyendo el santuario, estoy convencida de que disfrutarás pingües, supongo que maravillosos, buenos, cosas algo así, beneficios para tu cafetería y tus gatos. Para comenzar, proponte hacer tú un proyecto. Cada proyecto requiere cumplir unos objetivos y generar una determinada cantidad de deleite. Y si pruebas a empezar un proyecto ahora mismo, ser diminuto, vendré a verte cuando hayas conseguido avanzar un poco. Yo creo que debería empezar con límite. Sí, más asientos. Bien. Puedo tener 2 gatos y más sillas, pero todavía no compré sillas. ¿Me iré a comprar? ¿Puedo comprar? Es mi pregunta. Sí, ¿cuánta tela? No tengo tanta tela. Pero sí tengo rubíes. Voy a comprar la máquina de café. Y silla de bar o silla mágica. Vamos con la... Me encanta la silla mágica, no les voy a mentir, pero voy a ir por lo más barato por ahora. Y eso es todo lo que puedo comprar. Perfecto. Alguien va a tener la silla especial. Y ahora tengo la cafetera. Qué bello. Ay, me acabo de dar cuenta de que no decoré las paredes.
Yo creo que este es como el wallpaper más lindo. Y para la parte de la cocina le voy a poner ese. Me encanta. Agua, sí, tenemos el agua. Tenemos el agua más fina que existe. Ah, cierto, me puedo mejorar. Me va a mejorar la cocina, siempre es bueno. Porque entre más tenga habilidad de cocina, mejores cosas después puedo cocinar según las vaya desbloqueando. Así que creo que es importante avanzar con eso desde ya. Otro de mis personajes favoritos. Finley. Hola, oye, espero que no te importe que lo diga, pero lo que estás haciendo aquí es muy inspirador, de verdad. Muchísimas gracias. No pasa nada, lo digo en serio. Me llamo Finley y bueno, compongo música no por dinero, a no ser que cuentes la suscripción de patrocinadora de mi madre. Apuesto a que no te esperabas que hubiera muchos artistas en Catterwood. Mucha gente creativa se mueve aquí para concentrarse en el trabajo. Cappuccino es muy relajado, apuesto a que les encanta. Los artistas podemos conseguirte joyas. Los artesanos de decoración Grove cobran joyas por la mayoría del mobiliario que venden. Por eso, si quieres amueblar tu cafetería, anúnciate a los artistas y hazte con unas cuantas joyas, ¿vale? Por casualidad, ¿tienes café? Si no es así, no olvides comprar la máquina de café, la acabo de comprar. En la tienda de Graf te puede comprar la receta. Ah, no compré la receta. Me encanta venir aquí a trabajar y espero poder llegar a conocerte un poco mejor. Bueno, si a ti te parece bien. Me parece genial. Me caes re bien. Tenemos un pelo muy parecido. Venga, hasta la próxima. Yes. Bien, voy a ver si... Acá receta de café solo. Y granos de café. Y voy a comprar el coso de pretzel. Y las infusiones viene bien. Listo. Con eso vamos a estar bien. Así empezamos a tener un par de recetas y cosas. Así no salimos solo agua. Mietito. Lewis. Pretzel, sí, te puedo hacer un pretzel. Sí. Lewis. Pretzel en camino. Wow, ya me ensucié en el piso. What? Ay, a ver. Sí. Bueno, un poco. Bueno, como pueden ver ahí, el tema del autoguardado está mi otra cosa. Ay, bueno, no está tan mal. Podría estar peor. ¿Compré la silla? No. Bien. Bueno, mejor. Receta de café, receta de infusión, receta de pretzel, granos, esto y hojas de té. Y hierbas por la hoja. Ay, qué bueno. Ay, no decoré la... Bueno, no importa, ya volvimos, ya salió todo bien. De lo demás, no importa. Ahí está. Bueno, voy a volver a donde estábamos antes y después seguimos. Ahí está. Me encanta ver la vieja cafetería Atún abierta de nuevo. Pero esto antes era solo un campo vacío, ¿no? Yes. Encima es re grande el lugar, podés hacerlo como... Termina siendo re grande. Si ustedes ven esto ahora sí, bueno, ya te tienen. Pero esto es así de grande. Y realmente se usa el espacio. Te digo que se usa el espacio. Sí, señora, un café.
Bien, terminamos el día con un rango C. Ah, claro, porque no viene mucha clientela del otro lado. Ok, no importa. ¿Qué pasa, Bebut? Ven acá. ¿Qué pasa, Bebut? Ahí está, ¿qué pasa, Bebut? Sí, agüita. No hay nada más importante en este mundo que tomar agüita. Miau. Ay, quiero que vengan los que me dan madera. Así puedo extender un poco. ¿Puedo comprar más mesa? Sí, puedo comprar una mesa más. Pero ahora no puedo comprar tantas sillas. Maldita sea. Lo que sí puedo hacer es mover esto para acá y poner una mesa extra acá, con una silla acá y otra acá. Ni bien se vaya ella y no llega nadie más, muevo esa mesa mejor allá. No, 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 señor, siéntese, no. Hola, me apetecía venir a ver cómo te va y bien cómo van las cosas. Hay mucho trabajo, yo lo voto como un sueño. Bien, gracias por echarme una mano. Yo encantado, de verdad, solo me alegra de haber estado presente al comienzo de algo tan grande. Pero he estado hablando con unos amigos pescadores y me han dicho que tienen ganas de evitar capuchino, Viterlu. Los pescadores son como yo, no se andan con rodeos y a veces prefieren pagar en pescado. No me así, que esto aquí es costumbre. En caso de que a Carla Lala del Emporio de Mascotas le viene genial todo el pescado que le puede poner su mano brujil encima. Vende sus mejores productos para gatos solo a cambio de pescado. Si quieres dar un capricho a tus gatos o comprar cebo para traer a gatos callejeros, te convendría darte a conocer entre los pescadores para que te den algo de pescado. Ya sabes lo que dicen, enseña a alguien a tener amigos pescadores y tendrá pescado para toda la vida. Ajá. Ay, sí, no tengo té todavía. Puedo comprar la receta de té negro. Olis, ¿vos eras? Bueno, no me acuerdo tu nombre. Lewis. Dale, movete así puedo mover la mesa. Ni se te ocurra sentarte. Víctor, ¿tienes a los gatos preparados para hoy? Of course. Bueno, cuando termine el día voy a mover y reacomodar un poco el tema de las mesas. Ah, seguro tengo que servir el agua. Ay, me puse amarilla, es que tengo un filtro. Esto, un ratito. Ahí está. Que cuando son más de las 11 se me activa la luz nocturna, que es como un filtro amarillento para que no me maten mal los ojos. Pero para grabar no es tan bueno. ¿Qué querés? ¿Caricia, bebote? Sí, podemos poner más asientos. Añade 4 espacios para el límite de sillas. Y puedo seleccionar otro proyecto. Yo creo... necesitamos gente. Así que voy a empezar con esto. Que me va a permitir tener a un ayudante, a quien que digamos también sirva las mesas. Así que eso va a estar bueno. Porque si vamos a tener más asientos estaría bueno tener a alguien que me ayude. Bien, ahora sí puedo reordenar, gracias. Voy a poner esto así. Esto también parecido, pero así. Está ahí en el medio, como que no quiere la cosa. Así está mejor.
¿por qué? ¿Qué no le gustó? Ah, claro, no voy a tener. No importa. Ahora ya conseguí o vamos a conseguir si no lo tengo todavía. Ya vamos a ir viendo. El principio siempre es lento. Olis. Ay, este me encanta. Mateo. Un misterioso desconocido aparece en Caterwall. Está reuniendo a los gatos callejeros del pueblo bajo un mismo tejado. ¿Qué te lleva a hacerlo? ¿La brujería? ¿La locura? ¿El olfato para los negocios? ¿El repentino deseo de cortarse la... No, supongo que el deseo de memoria. Ah, ¿no es así para todos en cierto modo? Siri, apunta en la lista de cosas más o menos chulas que he dicho pero que no acabo de entender. Gracias, guapo. Después de dejar la ciudad pensaste que nunca volverías a ver a alguien hablando con un asistente telefónico, pero al fin y al cabo siempre hay un tipo. O sea, me llamo Mateo, tú debes ser negociante. De ser negociante. Pues mira, yo también me dedico un poco a los negocios. Los negociantes solo quieren aliviar un poco la presión de su trabajo, que es muy importante, y aunque es muy valioso, no les importa gastar un poco de oro. Los muebles de lujo solo se pueden comprar con oro, o sea que si quieres lo mejor lo mejor es no hacerte a los negociantes. Siri, añade cappuccino a la lista de o sea que chulo, o añade cappuccino también a la lista de ala gatos. Gracias, preciosa. O sea, te juro que me volverá a pasar por aquí, compi. Venga, a levantar el país. Hasta luego. La Tefal. Pero me cae re bien, es como re buena onda. Un cafecillo, sí señor, tengo cafecillo para usted. Ya voy, Pepote. ¿Querés caricia? ¿Querés caricia? Y acá está sucio, primero te tomo el pedido, acá se me bajo esto. Si ya tengo pescado para ir a comprar cosas para los gatos. Acá. Polis. Cebo para gatos, sí. Y esto todavía no tengo nada. ¿Acá puedo comprar algo? No. Acá, receta express italiano. Y necesito más grande de café. Y bueno, después voy a comprar pan. Voy a poner cebo. Así vienen gatitos. Mi empresa se llama Mateo y Mateo manejo de medios. ¿Por qué Mateo y Mateo? Pensé que sonaría bien si tuviera un socio. Y Mateo es un nombre tan bonito. Me gusta el nombre de Mateo, sí. Pero no sé si tanto. Señorita, café, sí, sí. Me encantan este tipo de juegos de manejar y gestionar una cafetería o cualquier negocio así de comida. Es mi sueño. Sí, sí, ya sé que vienen gatos. Veamos. Este es fiestero. Yo creo que por cómo vienen las cosas necesito algo que venga bien con los punk. Así que... sí, voy a ir con el primero. Vamos a ir de a poco, pero él va a ser el elegido por ahora. Ah, puedo mejorar, sí, la de las brujas. Y mejorarme de a mí, y me voy a mejorar. Y el de arreglar siempre es bueno. Porque después se te rompen las cosas y si nadie lo puede arreglar estás en el horno. Porque en lugar de repararlas tenés que comprar otro y bueno, no conviene. Claramente que no conviene. Pero por ejemplo no le puedes pagar a nadie ahí para que lo venga a arreglar. Como por ejemplo en los Sims. Y acá no. O lo arreglas vos o compras otro directamente. ¿Querés atención? Bonito. Hola, qué bonito que sos. Sí, qué bonito que sos. Hola, Luis. ¿Quieren saber que sería anoche me leí un libro como en 2 horas? Ah, puedo inspeccionar, capaz. El libro que me leí es Almendra, se llama Almendra. Ustedes no se dan una idea de... No es la primera vez que me pasa, pero siempre termino eligiendo algún libro o alguna serie que en su momento como que no es conocida y después que yo la termino de conocer o lo leo o lo veo o lo que sea, se hace como súper popular.
no sé por qué. Me ha pasado con, por ejemplo, cuando leí Uno de nosotros está mintiendo, que es un libro, creo que tiene secuela, pero nunca leí la secuela. Pero realmente una semana después de que lo terminé de leer se anunció la serie de Netflix y yo estaba como, ¿what? Después pasó lo mismo con, bueno, no sé si ya se esperaba que fuera tan famoso, pero me pasó por ejemplo con la serie esta de Netflix de Squid Games. Tipo, yo no sabía que se estaba esperando, que iba a ser recontra popular. Yo dije, wow, un tipo de serie que a mí me interesa. Siempre esto de la reimaginación de algo conocido. Bueno, me fascinó el tráiler de Netflix también. Yo dije, esto pinta muy bueno. Nunca pensé que se iba a ser tan popular. Y bueno, ahora con el tema de Almendra también estoy viendo, el otro día vi que se estaba volviendo como muy popular. Y nada, a mí me llamó la atención la portada primero, que sé que en todos lados es distinto, pero bueno, acá en Argentina está buena, es muy sencilla. Y me llamó la atención porque no es nada que ver con lo que viene estando ahora, que son un montón de libros de fantasía que no me terminan de gustar. Pues son todos siempre lo mismo, según yo. Vamos a elegir al gato. Una caricia más y quizás ya lo podamos tener. Tengo que comprar más cebo, maldita sea. Ahí está. Y bueno, no me acuerdo para dónde iba y antes de hablar con él terminó la idea. Resulta que es como recontra popular por lo que veo ahora. Y es como, ¿por qué? No me sorprendería que dentro de poquito tiempo se anuncie, no sé, o la adaptación en una... Si es que no existe, ¿no? O un webtoon, o una adaptación de una serie o algo por el estilo. Bien. Hola, una cara nueva. Arwell es chicos, la posta. Estás haciendo eso que hace la gente cuando quiere charlar. Cuando abren la boca y escupen palabras hacia mí. Eso haces. Me llamo Arwell, paso de que te presentes, ¿vale? Total, pronto te vas a largar de aquí. Un placer conocerte, tronco. No sé lo de tronco, pero... Madre mía, no te duele sonreír así. Tú de punky tienes poco. Pues sí, soy punky. Y tengo más amigos punky. Molamos bastante, ¿te enteras? No me gusta tanto el español, como que no va con mi argentinismo. Nosotros los punkis... ¿Y si lo argentinizo? Nosotros los punkis tenemos poca plata. No tenemos un mango. Pero arramplamos, supongo que pagamos, garpamos, lo queremos argentinizar, con un montón de materiales que molan, que están copados. Si quieres ampliar este lugar, a este antro, no sé si no tengo idea si eso es español o qué, te van a hacer falta algunos materiales. Bueno, eso es lo que te diría si quisiera darte consejos útiles sin que me lo pidieras. Pues no das tanto asco, te dejo que luego me escupas más palabras si quieres. Cuestión. De lo que yo hablaba mientras sigo atendiendo el lugar, porque en esto no hay mucho más diálogo que eso, o sea, vienen algunos personajes y te hablan, e interactúas un poco, pero... Cuestión que el libro me gustó mucho, me lo habré leído en 2 horas y algo, no es demasiado largo, 150 hojas, 160 por ahí, no mucho más de eso, o 200 era. Bueno, no me acuerdo, de última después búsquenlo, si les interesa lo leen. Fin, y esa chica con el pelo tan raro, ¿viene a menudo por aquí? Tal vez, si te interesa yo te consigo info. Pero bueno, la cuestión es que anoche dije, yo lo compré hace un montón, que no estoy acostumbrada ya a comprar libros en físico, estoy leyendo digital últimamente porque bueno, para eso me compré una tablet y dije voy a dejar de gastar tanto en lo que serían libros físicos porque acá salen carísimos. Un libro de ese tamaño te sale unos 3.000 pesos aprox. Y eso que no es demasiado largo, o sea, vos decís un libro del Señor de los Anillos, un clásico, un libro que tenga 1000 hojas o que sea tipo Juego de Tronos, es un ojo de la cara, realmente. Pero un libro, unos 3.000 pesos, realmente no puede fomentar la lectura, no se puede. Así que nada, por eso me pasé más a los digitales que no salen igual de caros. Y podés tener muchísima más variedad, supongo. Yo lo bueno es que no tengo problema en leer en español, en inglés y en francés. La literatura francesa todavía estoy un poco peleada, pero el tema con el inglés y el español para mí es intercambiable. Bien, voy a dejar hablar un poco y me voy a concentrar en el juego. Proyecto acabado, contratación de personal. Desbloquea el tablón de anuncios de la comunidad y añade un espacio para el límite de personal. Ahora sí vamos a dedicarnos un poco a las bebidas. Vamos a ver las elaboraciones más avanzadas. Ay, vinieron los gatos. Gato.
No me puedo llevar todavía. Maldita sea. ¿Y quién ensucia acá? Ay, es que me encanta hablar de libros. Intenté hacerme un Instagram y un canal sobre libros, pero como que no es lo mismo. Si estoy jugando sí puedo hablar de otra cosa, lo que sea, pero sentarme a hablar de eso para mí es como... no, por ahora no. Gracias. Voy a contratar a alguien a ver si puedo. Busco trabajo. Sí, me viene mejor que sepas servir por ahora o que sepas cocinar. Esta me podría ver. Hipster. Ay, te llevo a vos, ya fue. Fue la primera que vi, así que. Y si ahora está ahí conmigo, le puedo subir la cocina. Y le subo el servicio. Bien, perfecto. No, bueno, la cuestión es que me terminé el libro en unas 2 horas y media, 3 horas como mucho. Lo agarré anoche antes de irme a dormir. Dije, voy a leer un poco, que hace un montón que no leo. Y realmente hace un montón que no leo. Y dije, bueno, vamos a empezar a leer otra vez, a ver qué onda. Y nada, la verdad que muy buen libro. Te lo comes en 2 segundos. Una historia muy interesante, pero además la escritura te permitía leer bastante fluido. Bueno, encima ahora que tengo asistente yo no tengo que andar haciendo tanto las cosas. Quiero poder comprar varias sillas así para venir más gente y yo poder ocuparme por lo menos de una mesa. ¿Puedo comprar otra silla? No, mesas, no, pero no quiero mesas, quiero sillas. Tengo espacio para asiento, pero no tengo para silla. ¿Eso tiene algo que ver con esto? Ah, sí, necesitaría esto entonces primero. Voy a ir por eso primero. Necesito poder comprar más sillas. Sí, gato. Bueno, no sé, díganme ustedes, ya sé que no me comentan mucho. Yo no tengo problema de hablar sola porque para eso uno empieza. Nico, no, vos te llamas papa o patata. Pongo mi patata, le voy a poner patata. Un poco en honor a mi hermana. Se llama patata. No sé, tiene cara de papa, ¿qué querés que te diga? Y voy a poner más cebo para ir consiguiendo más. Patata, vení para acá. Vení. Venga. Bueno, la cuestión es que me encanta, me gusta leer, realmente me gusta leer. Pero a veces me cuesta mucho agarrar y sentarme a leer algo y por ahí si es digital me distraigo. Eso es cierto. Pero por ejemplo, podemos llamar, aunque una vez que nos conocemos casi a todos, podemos llamar a cualquiera y es como que sumarle. No tengo mucha habilidad para llamar. Bueno, eso no difiere mucho en la realidad. Me cuesta un montón llamar por teléfono. Y bueno, estamos todos más o menos igual, pero necesito madera, así que la vamos a llamar árbol. Como para mejorar un poco esto. Debería amplificar un poco acá. Un toquecito nomás. Y acá también. Si me alcanza aquí. Bueno, un poquito. Como para ir empezando a que haya lugar. Bien. ¿Ven? Se va expandiendo todo. La cuestión, me encanta leer realmente, pero a veces me cuesta tanto sentarme a leer porque no sé. Tengo YouTube, TikTok el otro día me enteré de que pasa casi 5 horas por día y hace un montón que no lo usaba y un día agarré y me puse a ver TikToks durante 3 días y llegué como a 5 horas por día, es como un montón. Vos te sumamos esto. Entonces yo dije, bueno, tengo que parar y estaría bueno leer un poco. Estoy pensando en los libros físicos que tengo y realmente no me interesan tanto. Porque algunos son comprados usados, algunos que me regalaron. Así que está medio difícil para mí leer algo. Necesito algo que me enganche. Y uno de los últimos libros que me vengo consiguiendo así de fantasía, yo me había entrado a un grupo de lectura. Pero bueno, vamos a acariciar a los gatos. Y estaría bueno los artistas, sí. Sí.
Y llegué a un punto de leer tanta fantasía, y más que nada fantasía juvenil, que se me hacían todos iguales. Todos, absolutamente todos iguales. Así que tuve que dejar el grupo porque yo terminaba adivinando los finales de las cosas. Entonces se me hacía recontra aburrido. Me ofrecería ayudarte, pero resulta que en realidad no me apetece. Bueno, flaco, no te pedí ayuda, ¿sabías? Se ponía re violenta. Así que nada, ese es el tipo de cosas que me acontecen. Yo creo que hacemos un día más y voy cortando no solamente porque estoy cansada, sino porque se me está terminando la batería del celular y es mi cámara y micrófono. Además hoy lo estuve usando todo el día. Además creo que podemos terminar este proyecto y junto con el día y tenemos bastante. Mientras tanto vos, Zoe te llamaba Zoe. No, Zoe, quiero tocar a la piba. Zoe. ¿Puedo comprarme algo? Viene una silla y un baño. Eso está bueno. Bien, pero ¿dónde pongo el baño? Ah, puedo llamar a un cliente. Bien. Ay, soy malísima llamando. Bueno, para. Primero voy a acariciar a los gatos, más importante y más fácil. No. A ver si puedo llamar. Sí, mis habilidades sociales son muy básicas. Bien, voy a llamar a Arwen porque me cae bien. Aunque él no me quiera tanto. Bien, sillas y cosas. Bien, ahora sí las bebidas. Ahora sí. Voy a ir a comprar más cebo porque siempre estamos teniendo más gatos. Y bien, esto es lo que necesitaba. Mesa y sillas. Bien. Necesito pan, necesito café. Ay, necesito hojas de té y no tengo para comprar. Bueno, no importa. Ya tendría más gente. Bien, eso, tenemos... ¿Podemos construir un poquito más? ¿Un poquito más? No tanto más. Bueno, no importa. Esto me alcanza para poner acá otra mesa con 2 sillas. Y voy a poner por acá en el rincón un baño. Un poquito más lejos de la comida de gato, por favor. Sí, yo creo que está bien. Lo estoy haciendo como muy horizontal, pero bueno, ya después le voy a empezar a extender para atrás. Bien, señora bruja, por favor, págueme pociones. Las necesito. Bueno, soy bastante buena trabajando sola. Voy a mejorar el nivel de cocina. Así ya después va a hacer platos más complicados. Oh, yo mañana tengo que trabajar. Señorito, quiero un té. Yo se lo preparo. Yo se lo preparo. Espera, yo se lo preparo. Y le relleno la comida al gato. Jaja, te gané. Jaja, te gano. Lo entregaste más rápido que yo. No vale. Dale, atendela. Miedo. Ah, ¿con qué te gustan los gatos? ¿Te gustan los gatos? Ajá. No sos tan duro. Ajá. Bien, ya estás escupiendo palabras de otra voz. Buah, date el piro, colega. Árbol te taladra con la mirada. Taládrate tú. Vale, lo pillo. Para que me das grima, a ti no hay quien te asuste, ¿eh? Si te piensas quedar, escucha mi opinión. Los gatos son de lo más molón, pero la comida no hay quien la aguante. Ni sabía que eras chef. ¿Cómo que chef? No se trata de la técnica ser refinada. A esta zampa le falta pegada, le falta marcha, le falta caña. Mucho español. Español de España. Tendría que encaramárseme a la garganta y gritar: mira, me soy comida y me vas a comer. O algo así. Es una ñapa, pero casi lo tienes apañado. Te tienes que dejar poner paños calientes, ¿lo ves? Lo veo, sí. Pues claro que sí, cocinar es un tema de sentimientos, ya sabes. Mira, te voy a contar una cosa, este pueblo va de cráneo.
La culpa es de la corporación John Cable, esa. Están metiendo sus sucias zarpas en los asuntos de todo el mundo. Soy el primero en reconocer que me falta el cerebro para averiguar cuáles son sus planes, pero sea lo que sea, no me va a gustar. Hay que buscar una forma de pararlo, sí. Hay que buscar la forma de que lo iba a decir yo. Pero tienes razón, colega. Este pueblo está para el arrastre. Es un agujero, pero es mi agujero y punto. A lo que voy es que, tal como te va la cafetería, Hackable se va a quedar igual que el resto de este condenado pueblo. Ay, por favor. Ya es tarde, me estoy durmiendo. Por eso tienes que solucionar el tema de la comida, y creo que te voy a ayudar. Venga, cierra el pico y presta atención. Arwell se pasa un rato hablando sobre técnicas culinarias. No sabes si te has enterado de todo, pero le agradeces el entusiasmo. Yes, wow. Bien, aumentamos la ganancia. Bien. Vamos a poner al Animal Girl por acá. Cerca del baño para inspirar, supongo. Ah, claro que ya no sabe limpiar. Mi otra asistente no sabe limpiar. Maldita sea. Bueno, yo creo que terminamos este día y con eso estamos. Voy a comprar otro cuenquito de comida. A ver si puedo comprar. Ay, tengo un poco de las dos. ¿Puedo comprar las dos? No. Bueno, voy a llevar este que tengo menos. Después veré. Voy a poner otro plato de comida por las dudas. No comen mucho entre los dos, pero después se vuelve complicado cuando tienen hambre. Anda a cocinar algo, yo tomo pedido. Gatos. ¿Podré conseguir uno nuevo antes de terminar el capítulo? Yo creo que sí. Porfis. Sí. Señorita, no sé. Nieves, le voy a poner. Nieves. Como una amiga. Me encanta ese nombre. Yes. Bien, tengo 3 gatos. Más o menos los grupos que más necesito. Y vamos a mejorar. Ah, mira, perfecto. Puede cocinar. Más 2 de cocina. Más 2 a todas las habilidades con al menos 4 artículos de salón de té. O de restaurante americano. Yo creo que este conviene. Bueno, estoy yendo medio para este lado. Sí. Y bueno, ya voy a mejorar la cocina. Bien. Creo que vamos terminando este día. Después me voy a poner a hacer una miniatura, que es uno de mis procesos más favoritos. Sí, terminamos otro proyecto. Wow, sí. Tenemos café frío, café latte, sal parrilla, leche, botella de sal parrilla y nevera básica. Ya, vamos a seleccionar. Ahora comida, porque Arwell me lo pidió. Aunque también podemos tener esto. No, primero comida. Sí, vamos primero por las más básicas. Y después veremos. Bueno. Ay, me acabo de dar cuenta que tenemos el mismo pelo. Ajá. Bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a intentar esta semana grabar un par de videos tipo el fin de semana y cuando tenga tiempo e ir programándolos. No solamente porque es lo que probablemente quiero hacer, sino porque no me quiero meter presión en subir videos cuando no tenga ganas. Pero tengo ganas de jugar este juego, por ejemplo. Y el tema es que la semana que viene, el martes 27, para depende de cuándo estén viendo esto, van a sacar las muelas de juicio. Y no voy a poder hablar. Entonces, quiero intentar hablar lo más que pueda ahora y sacarme las ganas. Así que nada, espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy, espero que les haya gustado el juego. Lo pueden conseguir en Steam, se llama Cat Cafe Manager. Y bueno, nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. A ver si puedo hacer el saludito. Listo. Adiós.